Por estos días se ha venido gestando una serie de inconformidades por parte de algunas personas por las situaciones que se vienen evidenciando en nuestro municipio. Y déjenme decirle que toda causa tiene su efecto. Y aquí no hemos sentido el efecto de las causas que se han dado en nuestro municipio. Nosotros desde el 1 de enero que tomamos posesión, informamos de lo que habíamos encontrado hasta el momento. Y hablábamos de unos faltantes y de unos compromisos que dejaba la administración anterior a nosotros y que con el transcurrir del tiempo hemos venido confirmando y hemos podido establecer. Y hemos querido, la administración municipal que lideramos, dar esta información hoy para que lo dicho por el señor Contralor tenga un fundamento y para que los honorables concejales tengan en cuenta la situación real del municipio. Y no pretendemos por ningún motivo hacer un señalamiento personal a una persona. No soy quien para indilgarle una responsabilidad a una persona o a un exfuncionario. Solo nos limitamos a dar a conocer lo que hemos encontrado dentro del análisis financiero que hoy tenemos en la ciudad. Ese análisis que es hecho por personas técnicas en la materia, por un grupo económico comprometido que conjuntamente con nuestros asesores en finanzas han podido escudriñar y nos han podido permitir entonces dar este pequeño y somero informe que esperamos en un futuro no muy lejano lo podamos hacer técnicamente con cada uno de nuestros componentes del grupo económico, para de esta manera ustedes puedan tener la posibilidad de hacer preguntas y formular un debate al respecto que creo muy interesante y muy importante se lleve a cabo, porque la comunidad no solamente está pidiendo que el Consejo Municipal de hoy se preocupe por lo que está haciendo el actual gobierno, sino que se preocupen también por lo que pasó e hizo el anterior gobierno. Porque si nosotros hemos cometido errores, en la administración pasada sí que se cometieron. Y por eso, en aras del equilibrio, de la equidad, y ustedes como representantes, honorables concejales del pueblo todo, deben de propiciar no solamente debates para la actual administración, sino debates que permitan conocer la verdadera historia que se escribió del 2008 al 2011. Y por eso hoy vamos a darle una pequeña semblanza. Por eso hoy vamos a dotarlos a ustedes de una información por escrito que les vamos a pasar a medida que vayamos hablando, para que ustedes tengan un soporte y se den cuenta de lo que en realidad hemos venido nosotros padeciendo. Tenemos una sinopsis de la Secretaría de Hacienda y de lo público en nuestro municipio, vigencias 2008-2011. Causas de la crisis financiera del municipio de Cartago. Vuelvo y reitero, nosotros aspiramos a dar una información que ustedes van a tener por escrito y que aspiramos a pasársela ahora, y a partir de ello, señor presidente, fijar una fecha para con el equipo económico venir a hacer un debate con los honorables concejales sobre las preguntas e inquietudes que les surjan a ustedes de esta semblanza. Como ustedes saben, yo estudié Derecho porque era malito para las matemáticas, y nos ha tocado
pedirle a nuestros amigos técnicos en finanzas nos moldeen un poquito, y por eso ofrezco excusas por cualquier error o cualquier dificultad que no es producto de la conciencia clara que tenemos del Estado, del municipio, sino producto de esa deficiencia que se tiene en el manejo de los números, pero que igual tenemos la imperiosa necesidad de socializar y dar a conocer para que todos y cada uno de los cartagüeños conozcamos el por qué después de un año y medio de tantas luchas viene a salir a la luz pública un reconocimiento de un alto funcionario de la Contraloría, su director, de la realidad de la situación del municipio. Las causas son la información financiera maquillada, el sobreendeudamiento con el sector financiero, el déficit fiscal y los pasivos ocultos. Vamos a ver cada uno de ellos. Información financiera maquillada. Aquí tenemos todas las entradas del municipio. Y todos los valores que hay allí es lo maquillado, lo que está de más. Vemos el predial unificado y varios de ellos. Pero quiero detenerme en dos que son muy importantes y que ustedes, honorables concejales, van a mirar si es verdad o es que también nosotros estamos maquillando. En el de publicidad exterior y visual habla de para la vigencia de 2010 de un recaudo de 1.530 millones de pesos, un incremento en el recaudo del 6.657%, ya que el promedio de recaudo es de 22 millones al año. Pero para ese año, paradójicamente, se recaudaron 1.530 millones. Recuerden que para este año el municipio ya había solicitado a la banca municipal un préstamo de 16.000 millones de pesos, el cual fue rechazado por los bancos de Cartago, y por eso el municipio de Cartago para el 2010 hizo la solicitud al INFI Pereira. Más adelante corroboraremos esta información, pero déjenme decirle qué otra cifra encontramos superiormente maquillada, y es la de formularios, certificados y especies. Dice que en el 2010 se recaudaron 2.072.706.56 millones, un incremento en el recaudo del 7.038. El promedio de recaudo es de 29 millones al año. Ustedes saben que al municipio no tener capacidad de pago, debe de recurrir a situaciones o legales o ilegales para poder acceder a ellos. Una forma que pretendo yo y que parece ser usaron fue la de maquillar estos rubros, estas rentas, para poder acceder al crédito y poder continuar con sus aspiraciones. La suma de todos estos valores es 7.527.561.718,56 millones. Esta suma quiero que la recuerden mucho, porque es exactamente la suma que nunca se trasladó para el famoso plan municipal de aguas a las empresas municipales. Y aquí empieza esta suma a ser muy importante, porque si dentro del análisis que se ha hecho, este trabajo, primero colocaron este número y después hicieron que cada uno de esos rubros sumaran eso, porque era necesario que diera esa cantidad, que es la que hace falta de ese primer desembolso de los 15.000 millones de pesos que fuese trasladada a las empresas municipales.
Continuemos. Incremento del predial del 2010. Veníamos nosotros en un recaudo y ustedes saben que para el 2009 la administración hace una actualización del impuesto predial. Pues bien, en el 2010 encontramos que el predial proyectado era 12.516.000 y que el predial recaudado, según esa información dada por ellos y que se encuentra en todos los documentos en la administración, fue 12.430 millones, o sea que una ejecución del 99%, es decir que nadie le debe al municipio. Fue un recaudo perfecto. De 12.516 que tenían que cobrar, cobraron 12.430. Eso fue perfecto. Todo el mundo pagó. Nadie le debe al municipio de Cartago, para un incremento del 67%. Como ellos debían y tenían que mostrar esto para poder acceder al famoso préstamo, debían entonces también mostrar esa capacidad de cobro y esa puntualidad de pago de los cartagüeños. Llama la atención pues la proyección tan exacta del recaudo del impuesto predial en el 99%. Esto es posible cuando se manipulan los datos. Continuemos, por favor. Espera un momentico. Para el 2011 vemos cómo ya las cosas cambian. Y ya se proyectan 13.993 millones y el recaudo son 8.540. Porque ya no podían y ya no lo necesitaban. Ya en el 2011 ya tenían los 16.000 millones de pesos prestados. Nosotros, que en la historia reciente del municipio fuimos los que más recaudamos en el 2012, lo proyectado era 11.524 y lo recaudado fue 9.249 para un recaudo histórico del 80%. Ahí ustedes ven el antes y el después y el por qué, el maquillaje y cómo lo hicieron. Continuemos. Maquillaje en el nivel del gasto del funcionamiento 2010, Ley 617. Ustedes saben que la Ley 617 es la que regula el funcionamiento del municipio y que para un municipio, como en la época se decía que estaba nuestra ciudad de tercera categoría, los gastos de funcionamiento eran del 70%. Pues bien, es importante que nosotros conozcamos que cuando la administración anterior recibió en el 2008, en el 2007 le entregaron una ciudad que no cumplía la 617, porque los ingresos corrientes de libre destinación eran para la época 8.978.403 y los gastos de funcionamiento eran de 9.667.445 con un porcentaje del 107.67. Así recibió Germán González la ciudad, con este déficit. Y recuerdo yo y quienes estábamos que escuchamos esa situación. Y más adelante vamos a conocer cuáles son los efectos de no haber ni denunciado esta situación, ni haber iniciado un plan de saneamiento interno para ello. Porque se tiene que recurrir a otras instancias y otras situaciones para poder corregir lo que no se dice. Entonces encontramos que desde el año 2007 no se cumplía la 617, que gracias a unos trabajos y a unas maniobras hechas por la administración municipal comienza a darse un vuelco para cumplir esa ley 617. Debo entonces dirigirme al año 2010, que es el objeto central de la investigación.
Pues bien lo exponía en ese espacio del noticiero RCN el señor Contralor, cuando decía que todas estas situaciones habían acaecido en el 2010 y en el 2011. Porque es importante que la comunidad cartagüeña conozca que, si bien es cierto, estos faltantes son encontrados en el 2013, estos sucedieron en el año 2010-2011, cuando el alcalde era Germán González Osorio. Y esto tiene que quedar claro. Y esto los medios de comunicación y la comunidad y ustedes, honorables concejales, tenemos que tenerlo como presente, que es una verdad de apoyo. Y aquí podemos encontrar entonces que en el 2010 los ingresos corrientes de libre destinación eran, supuestamente, esa administración, de 20.475.123.000. Si ustedes hacen un análisis de lo que vimos anterior, saben que ya esa cifra es maquillada y que los gastos de funcionamiento son 12.210.225. ¿Por qué tenían que hacer este ejercicio? Para poner el municipio en este porcentaje del 59.63 para cumplir la 617 y poder acceder, como ya lo hemos dicho por muchas veces, a los famosos préstamos de la administración anterior. Con los datos maquillados de los ingresos municipales del 2010 facilita el cumplimiento del indicador del nivel de gastos del funcionamiento ideal para celebrar operaciones de crédito. El indicador de la 6617 del 2000 se cumple satisfactoriamente, claro, está por debajo del 70%. El indicador del 70% es rebajado al 59%, y más adelante vamos a ver con las verdaderas cifras en qué porcentaje estaba el municipio de esas 617. Sin embargo, es menester y prudente decirles cómo en el 2011 ya vuelven y se aterrizan los indicadores y se da una realidad más ajustada. En el 2011, paradójicamente, los ingresos ya vuelven a su estado normal. Ya no son 20.400, sino 12.848. Y los gastos de funcionamiento 13.643, para un porcentaje del 617 del 106.19%, el que realmente ha venido teniendo el municipio, y en el que nosotros lo encontramos para el 2012. Y que el gobierno departamental, que no es afecto al gobierno municipal, lo reconoció en la asamblea del departamento por intermedio de su secretario de planeación, cuando dijo que de los 42 municipios del Valle del Cauca, el municipio de un verdadero ejercicio fiscal fue el municipio de Cartago, cuando bajó del 106 al 69.8 el porcentaje de gastos de funcionamiento. Es importante entonces, honorables concejales, mesa directiva, los compañeros periodistas y la comunidad en general, que entonces nos vayamos dando cuenta de la manipulación y del cómo, para conseguir un crédito, se van haciendo una serie de maquillajes con el solo propósito de mostrar un municipio boyante y capaz. Continuemos, por favor. Sobre endeudamiento. Yo quiero pedirles el favor que entiendan que ni soy profesor ni sé mucho de finanzas, pero que he entendido claramente, porque no se necesita tener mucho estudio para saber y conocer la realidad de unos hechos. En este cuadro que tenemos aquí,
Vamos a ver el servicio de la deuda, cómo fue maquillado, simplemente para seguir cumpliendo la ley 358 del 97, que es la que regula la posibilidad de endeudamiento de los municipios, y es la ley que obliga a cada uno de los bancos tener en cuenta y hacer el estudio juicioso para el otorgamiento del mismo. Y más adelante vamos a ver que para poder acceder a esos préstamos se tienen que cumplir dos condiciones, las dos, no una y la otra no, las dos se tienen que dar. Y aquí vemos cómo se está proyectando, cómo se está generando el poder cumplir todo para poder acceder a lo que ellos aspiraban. Y por eso todas estas cosas son sistemáticas, tienen que irse dando una a una, paso a paso, para poder entonces que los bancos y los incautos puedan, o los presuntos incautos puedan acceder a hacer estos préstamos. Pues bien, aquí tenemos dos situaciones. Los indicadores de la ley 358 del 97 son el de solvencia, que dicen que se debe evaluar la liquidez del municipio para responder por el pago de la deuda, y esto tiene que ser menor o igual a 40%, la solvencia. Y con este ejercicio, ¿ellos qué hacen? Relacionan todos, y hay un renglón donde dice desembolsos efectivamente realizados. Entonces ya hay un desembolso realizado, que es el de 15.000 millones de pesos. Está ahí. Y debe ir, porque es obligatorio y la ley lo exige, el desembolso por realizar en el resto de la vigencia. Es decir, que había que incluir allí los 16.000 millones de pesos que ya estaban solicitando de préstamo para poder hacer la proyección de pagos y cumplir con esos pagos. Y vemos cómo está allí en cero. Eso se va a reflejar más adelante, porque con el interés que ellos tienen no lo podían colocar porque entonces no cumplían. Entonces vamos a la otra condición, la de sostenibilidad, la cual debe ser menor o igual a 80. Como no tenemos los 16.000 millones, entonces les da en solvencia el 3%, en sostenibilidad el 53%. Es decir, por arte de magia, el municipio cumple y hay que hacerle el desembolso de los 16.000 millones de pesos. Vamos entonces a mirar qué pasa a continuación. Aquí encontramos entonces que ya incluimos los 16.000 millones de pesos. Y hacemos el ejercicio y entonces nos da en solvencia el 75%, es decir que está por encima del 40%. En sostenibilidad, con los 16.000 ya nos da el 181%, compañeros, honorables concejales. Ahí entonces vemos que no había posibilidad alguna que el municipio tuviera un préstamo de 16.000 millones de pesos, pero con la manipulación de esta información y de estos datos accedieron. Vamos a ver qué pasó cuando le hicieron la solicitud de préstamo a una entidad bancaria, la vivienda más exactamente en Cartago. Esto está en un correo electrónico y todo puede ser comprobado. Los honorables concejales que así lo quieran, yo había pedido que esto le entregáramos a todos los concejales. ¿Sí tenemos la? ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, el Departamento de Crédito de Gobierno está evaluando financieramente la situación del municipio de Cartago. Sin embargo, el cálculo del indicador de ley 358 del 97 nos evidencia que la entidad presenta un endeudamiento crítico al superar los niveles máximos solicitados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Este es un correo recibido el 28 de junio del 2011. Y da la verdadera situación
del municipio donde no cumple uno de los ítems, está en el 86.6 y dice que está en semáforo rojo el municipio. Y fue el mismo Banco de Occidente y fue el mismo Banco de Bogotá que en Cartago le dijeron, municipio de Cartago, no le podemos prestar. Ahí fue donde se fueron para Pereira. Escenario financiero recibido en el año 2012. Esto fue lo que nosotros recibimos, honorables concejales. Recibimos un municipio que en el 2012 no cumple 617, que en el 2013 no cumple 617, que en el 2014 no cumple 617, que en el 2015 no cumple 617. Porque sus ingresos son menores a los gastos. Es decir, los gastos son mayores a lo que entra, se gasta más de lo que entra. Y a esto estábamos supeditados nosotros, con los escenarios recibidos. Y nosotros no nos quedamos ahí, ni nos hemos quedado ahí, y hemos venido trabajando para poco a poco ir recuperando no solamente la credibilidad, sino cumpliendo con la ley. Continúe, por favor. El déficit. Tenemos un déficit presupuestal y un déficit fiscal. El déficit presupuestal. El presupuesto de 2012 presenta una sobrevaloración del 22% en sus rentas municipales. Esto produce un déficit presupuestal. Ustedes se acordarán que yo recibí el municipio con 104 millones de pesos, Viviana, de presupuesto. 104 millones de pesos. Donde supuestamente de recursos propios 104.000 millones. Eran 23.611. Y ustedes conocen y saben que le presentamos un proyecto a ustedes, honorables concejales, para temperar eso a la realidad. Y lo rebajamos, y fue así como el ajustado fue a 18.321.757.884. 5.289 millones menos que lo que nos habían dejado presupuestado. ¿Esto para qué? Para ir corrigiendo lo que vimos, lo que teníamos proyectado para los 4 años, no cumplir. De una manera seria y responsable, nosotros hemos venido acudiendo al Honorable Consejo Municipal para ir corrigiendo todas y cada una de estas situaciones y falencias que hemos encontrado. Y como le decía a mi inicio, es una información somera que les estamos brindando sin generar o señalar ningún autor. Solo simplemente estamos dando a conocer unos hechos encontrados. Déficit fiscal. Le pido por favor, doctora Marta, si se me escapa algo, me ayude cuando... Listo. Y le pido me excusen, porque pues necesito de alguna manera poder brindar una información lo más completa posible para poder que ustedes tomen hacia el futuro y puedan hacer preguntas en esa sección que vamos a tener con el grupo económico. Déficit fiscal. Es importante que todos conozcamos que nosotros hemos sido claros y responsables. Nos hemos caracterizado por la prudencia y por no ser contestatarios de nadie. En otras palabras, no nos dejamos jalar la lengua. Y muchos quisieran, con todo lo que se ha dicho, se dice y se dirá, que nosotros usemos el mismo estilo de la administración anterior, de salir a contestarlo todo, de salir a vapulearnos y a enfrentarnos. Pues no, señores. Como lo hicimos en campaña, cuando se nos hacían señalamientos muy rastreros, nunca contestamos y nunca dijimos nada.
y nunca nos enfrentamos a nadie en campaña. Y lo mismo, hoy que estamos aquí, no lo vamos a hacer. Y porque siempre hemos pensado que no deben de haber ni perdedores ni ganadores, que es simplemente una campaña que se debe hacer para elegir uno, y que necesariamente tiene que ganar uno y que los otros no pueden, pero no necesariamente los otros tienen que salir a hablar mal o a denigrar del otro por no haber quedado ellos. Tenemos que asumir con altura, con seriedad y responsabilidad cuando se pierde y cuando se gana. Cuando se pierde hay que asumir la derrota, y cuando se gana se debe de asumir una responsabilidad, porque detrás de mucho poder hay mucha responsabilidad, y por eso esta administración es responsable, por eso esta administración es prudente, y por eso esta administración es de puertas abiertas, donde se reconocen las falencias y donde se quiere cada día aprender y sumar. Y por eso siempre la convocatoria para unirnos, a jalar de un solo lado, para sacar a nuestro municipio adelante. Pues bien, recibimos nosotros unas cuentas por pagar que ascienden a 10.927.013.663 millones. Allí, en este valor, están los pagos a proveedores, están los parafiscales, están los sueldos, están las primas, están los pagos de los pensionados, libranzas, etc. Unas obligaciones corrientes no canceladas al sector financiero de 1.793.567.614. Allí está incluido un crédito de tesorería que ellos habían hecho en vísperas de las elecciones, 1.000 millones que nunca pagaron. Ese crédito de tesorería había que pagarlo a 31 de diciembre del 2011, nunca lo pagaron. Y están los 31.000 millones de pesos, los 15.000 prestados al Banco de Bogotá y Occidente 7 y 8, y los 16.000 del Infi Pereira. Y eso da 43.720.581.277, más reservas y situación de fondos, 6.573.985, que debían ser trasladados, doctora, a empresas municipales y que nunca fueron trasladados. Era una reserva que se tenía, pero que nunca la hicieron y la tuvieron, para un gran total de 50.290.566.464, el total del déficit fiscal del municipio. Entremos entonces ahora en los pasivos ocultos. Intereses por pagar a Infi Pereira, intereses por pagar al Banco de Occidente, al Banco de Bogotá, cesantías retroactivas, y no son 920 lo de costo de la homologación, sino 1.300 millones de pesos. ¿Es así? Muy bien. Aquí nos quedamos cortos porque hemos encontrado 300 millones más que hacen falta en el costo de homologación. Sería entonces un total de 3.582 millones de pesos de pasivos ocultos. ¿Qué pasa con esto? Y más adelante lo vamos a evidenciar, pero para adelantarles algo. Las cesantías retroactivas de los empleados del 2011. Hay que pagar esas cesantías a más tardar el 15 de febrero, pero no las dejaron presupuestadas. Pero hay que pagarlas. De eso se trata estos pasivos ocultos, que son pagos impajaritables que hay que hacer y que hay que dejar presupuestados, y que nuestros amigos se olvidaron de presupuestar y nos lo dejaron así en el 2011 para la vigencia 2012. Origen de la crisis financiera, vigencia 2008-2011. Irregularidades en el manejo del presupuesto público, uso indebido de los recursos con destinación específica.
Irregularidades en el manejo del presupuesto público. Con los traslados incorrectos se produce efecto bola de nieve. Cada año se comprometen recursos de destinación específica para gastos de funcionamiento, creando grandes diferencias en los fondos especiales y en el fondo común. Entonces, ¿qué pasa, compañeros? Qué pena, honorables concejales, señor presidente, gabinete, personas que nos honran con su presencia y periodistas. Cada año el Ministerio de Educación va apropiando unas sumas de dinero para el pago de ciertos emolumentos o ciertas obligaciones para los maestros. Es el caso específico del escalafón. Cuando esta administración, la anterior administración encontró que por el CGP Educación tenía en bancos 2.356.500.203, que tenía para FOMPE los pensionados 1.028.394.547, un fondo de contingencia de 1.359.590. Este fondo de contingencia fue creado a raíz del sometimiento del municipio en ley 550 en la época del doctor Luis Carlos Restrepo, alcalde, y ordenaba destinar un porcentaje de dinero para atender este fondo de contingencia, que lo que pretende el gobierno es tener ese fondo ahí para cualquier circunstancia irregular, por ejemplo una demanda contra el municipio, tener de dónde poder llegar a una conciliación y poder pagar. ¿Y qué pasó con la anterior administración? Como bien lo veníamos y lo hemos venido hablando, al encontrar ellos un municipio en déficit y no haberlo denunciado ni haber adoptado políticas para ello, tuvo que coger de estos dineros que tenían una destinación específica y estaban para una cosa puntual, destinarla a otros pagos. Al punto que hoy ninguno de estos ítems se encuentra con un solo peso. Es importante, honorables concejales, entonces, que conozcan que 4.388.159.340 fueron destinados a toda cosa diferente para lo que fueron creados por la ley. Eso hace, pues, que hayan unos traslados presupuestales indebidos desde la vigencia de 2008 hasta la 2011. Uso indebido de los recursos con destinación específica. Debo entonces decirles a ustedes que consecuentemente con lo que venimos haciendo de informar a ustedes, honorables concejales, por su intermedio a la comunidad, a los medios de comunicación y a las personas presentes, que se giraron cheques sin un solo soporte, 19 pagos causados en la cuenta corriente 278-000-161 del Banco de Bogotá, crédito de vigencias futuras, situación irregular, dado que las únicas cuentas debían estar a nombre del operador del proyecto, que eran las empresas municipales. Aquí ustedes ven 19 giros sin saber para qué, para quién o por qué. Uso de los recursos del crédito plan de aguas. Miren, ustedes conocen que hubo un convenio entre el municipio de Cartago y las empresas municipales, y que todo lo que llegara al municipio debería ser trasladado a las empresas municipales, quien era la entidad facultada para manejar todo lo concerniente al plan municipal de aguas, que era el operador. Pues bien, aquí encontramos dos cheques de gerencia tirados. No sabemos a quién o por qué, para pagar qué o por qué. Uno por 241.014.616 y uno 241.014.616 y otro por 2.000.014.616, para un total de 2.241.029.232 cheques de gerencia girados a
no sabemos quién o por qué, y que es materia de investigación. Y se supone que esto debería ir a las empresas municipales, que era lo que era. Uso indebido de recursos del plan de aguas. Este es los extractos presuntamente falsos. Encontramos aquí, amigas y amigos, que el 30 de noviembre del 2010, en Tesorería Municipal, dicen que tienen en bancos 8.380 millones. Y en el banco expide un extracto donde dicen que hay 129.391.921. 129.391.921. Óigase bien, la tesorería expide un certificado diciendo que hay 8.380 millones y el banco expide un extracto original. Por favor, lo entregamos. Tenemos los honores concejales eso para que lo vean. Expide uno de 129, donde dice que lo que tiene realmente es 129.391.921. Y al otro día que pasan las elecciones, 31 de octubre del 2011, Carrillo alcalde. Esto lo comprobé yo personalmente en diciembre, cuando no sé por qué se conmovieron y nos mandaron un extracto de los pocos que nos mandaron en Empalme, porque no quisieron hacer Empalme con nosotros. Y entonces me dictan a mí ese pálpito porque me entregan y dice, hay 3.814.133.438 en el Banco de Occidente. Y le dije yo a varios de los que estábamos en el Empalme, vámonos para el banco, para que frenar que no nos van a pagar, a gastar esa plata. Cuando fuimos, habían 12.828.244. Entonces, señoras y señores, estamos nosotros ante realidades que hoy ya son reconocidas, que hoy ya son conocidas y que hoy hacen que yo, que he sido prudente y esperado que las autoridades hagan ese reconocimiento, he oficiado al doctor Darío Fernando Mosquera Guevara, director seccional Fiscalías, carrera 15, número 716, Guadalajara de Buga Valle, cordial saludo. Atentamente me dirijo a ese despacho con el propósito de solicitar se informe sobre el estado actual de las investigaciones que esa respetada entidad adelanta como consecuencia de las denuncias que desde el año pasado, mediante informes, esta administración ha presentado en la Fiscalía de Cartago sobre posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos. Es importante indicar que los hechos denunciados fueron detectados producto del estudio juicioso de los funcionarios del grupo económico en la actual administración, por cuanto el proceso de empalme de que le debieron haber entregado formalmente esta dependencia el 31 de diciembre de 2011 ocurrió de manera irregular. También me parece pertinente recordar que funcionarios de la Fiscalía de esta ciudad practicaron por varias semanas el año pasado visita a la actual administración, donde se realizaron entrevistas y se les suministró gran acopio de información documental. La ciudadanía de Cartago ha venido insistiendo en conocer resultados producto de las investigaciones de la Fiscalía. Anexos copias de la información a la Fiscalía, Cartago, 20 folios. Estoy pidiéndole, porque ya es un hecho notorio y de conocimiento nacional de los hechos bochornosos acaecidos en Cartago, que la Fiscalía ya nos determine los culpables, que es la entidad encargada de decirlo.
pero que no se demore más, que le diga al pueblo cartagüeño si todos esos hurtos realizados se van a quedar en la impunidad, o si vamos a tener nosotros la posibilidad de conocer los autores, los partícipes y los autores intelectuales de todos estos atracos contra nuestro municipio. Le pido el favor a las barras que guardemos cordura, ¿sí? Por favor, cordura. Continuemos, por favor. Relación de cheques del Banco de Bogotá sin registrar. Aquí tenemos 16 cheques girados de igual forma, sin soporte alguno, sin saber a quién se le paga y por qué se le paga, por un total de 815 millones de pesos. El Banco de Bogotá cuenta 206, 201, 469. Continuemos. Cheques del Banco de Occidente, 32 cheques, por un total de 2.958, 220, 148 pesos. Cheques igualmente girados, sin saber por qué, para qué y por qué. Y paradójicamente, hoy, un anónimo que mandan a Bogotá dice que la actual administración está pagando de bolsillo o de cheques o en efectivo cuentas. Y dicen que el tesorero y yo no sé quién más están haciendo eso. Y son los mismos que hicieron eso que ahora quieren embolatar y quieren indicarnos eso a nosotros. Y yo le pido a la comunidad que no se dejen inducir a esos errores, que lo único que buscan es desinformar y crear una estela de humo a la verdadera situación que ellos hicieron, porque estoy seguro que cada día los que cometieron estas irregularidades están muy asustados, se están asustando y se van a asustar mucho más, porque cada día se cierra más el cerco para conocer la verdadera historia de estos hechos. Esta cuenta es la del Banco de Occidente 055 05250-0. Como ahora hay la forma de hacer unos traslados electrónicos, también esa modalidad fue usada. Y entonces encontramos unos pagos electrónicos del Banco de Occidente de la cuenta 055-054-77-9 del 2010, donde transfieren 1.137 millones de pesos, 618.802, sin saber por qué, para quién y por qué. Continuemos. Pagos electrónicos del Banco de Occidente por 7.087.338.194 de la misma forma. Año 2011, sin saber por qué, para qué y para qué. Aquí hay pagos que son en épocas de elecciones: 15 de septiembre del 2011, 20 de septiembre del 2011, 30 de septiembre del 2011, 10 de octubre del 2011, 21 de octubre del 2011, 24 del 2011, por sumas de 1.000 millones, 1.042, en fin. Ahí queda para que ustedes se den cuenta de la verdadera situación a la que la de Tino con fuerza, Carrillo Alcalde, se estaba enfrentando en esa campaña. Debo acá hacer un reconocimiento a la Contraloría del departamento, porque ellos encontraron esta anomalía. Mírense ustedes que ellos encontraron una cuenta corriente abierta en el Banco BBVA que no estaba notificada en ninguna entidad. Era una cuenta del municipio que solamente la conocían ellos, y por la cual movieron 1.585.195.712. Se giraban cosas allá y por ahí sacaban, giraban, pero nunca fue oficializada. Y fue la Contraloría Departamental quien la encontró.
y quien la dio como hallazgo. Faltantes por fuentes de financiamiento. Aquí hay unos faltantes que son representativos y que coinciden con la suma expresada por el señor Contralor en el noticiero RCN del faltante que tiene el municipio. Dice que faltante de recursos de educación 3.910 millones. Voy a hacer los más elevados. Faltante de recursos de deportes 9.289 para un total de 36.090.484, la suma que dio el señor Contralor. Continuemos, por favor. Estrategias adoptadas por la actual administración. Adopción del programa fiscal y financiero. Políticas de autocontrol. Adopción del programa fiscal y financiero. Para ello, se hicieron unas acciones de modernización y de desarrollo institucional. Estudio técnico, administrativo y financiero, adopción de la nueva estructura administrativa, adopción de una estructura financiera adecuada, acuerdo de pagos de pasivos y otras acreencias, reestructuración de deudas en bancos. Logros alcanzados. Pues bien, ustedes saben que el año pasado se habló mucho de los créditos de los bancos. El banco que más molestó, el banco que más venía, el banco que más amenazaba, era el banco de Pereira, el Infipereira. Llegó hasta colocar la demanda en un juzgado de Pereira. Y nosotros también respondimos. Y para ello teníamos que agotar la vía jurisdiccional y pedir una conciliación. Fue así como entonces en el tribunal en Cali tuvimos la audiencia de conciliación. Dios es muy grande y misericordioso. El banco Infipereira demandó y salió la ley 1551. Esa ley 1551 determinaba o determina que los entes municipales, para poderles prosperar una demanda de embargo y secuestro, debían de tener sentencia en primera instancia. Y no como sucedía antes, que con la sola presentación de la demanda se accedía al embargo y secuestro. Eso hizo que ellos también dijeran, y nos vamos entonces a la conciliación. Y en la Procuraduría en Cali nos sentamos y cada uno escribía sus razones, y la que yo escribía es la siguiente: señora magistrada, es que el municipio de Cartago suscribió un contrato con Infipereira, el cual no tiene ni objeto ni valor. Y aquí está. Efectivamente, lo miró la magistrada y vio, sí, aquí no dice cuánto ni para qué. Es de la esencia de todo contrato que se tenga objeto y valor. Y yo digo, doctora, ¿cómo es posible que estas personas estén demandando y tuvieron que hacer un otro sí para agregar el objeto y el valor? Porque no lo podían tachar ahí y ponerlo, o si no lo habían hecho. Y entonces yo le digo, nosotros nunca hemos negado la plata, porque efectivamente los 16.000 millones entraron. Lo que nosotros es la forma como se fue dio este crédito. El mismo día que Findeter le desembolsó a Infipereira, ese mismo día le desembolsó Infipereira a Cartago, teniendo a Germán González ya, que era el que había gestionado el crédito en la casa por cárcel. Y le entregaron la plata a un alcalde encargado. ¿Cómo es esa irresponsabilidad? Solo sucede en el país del Sagrado Corazón.
El daño está hecho. ¿Y qué hicimos entonces? Reliquidar los famosos intereses que fueron pactados en lo más alto del mercado. Con el Infi Pereira fueron pactados al Viviana, IPC más 4.2, más 6.2, IPC más 6.2, y con los otros dos bancos el DTF 6.9. ¿Y qué logramos? Que es el primer logro alcanzado. No pagamos un solo peso el año pasado y logramos un ahorro de 5.631, 632, 297 por no pagar no más intereses, porque fueron ya renegociados al DTF más 2 y al IPC más 2, o sea, la misma tasa. Nosotros hemos enfrentado con mucha seriedad y con mucha responsabilidad ese mandato que nos dieron los cartagüeños, y ese es el primer logro que esta administración le da de un ahorro significativo al municipio. Reestructuración administrativa. Ustedes saben que recientemente se suprimieron unos cargos, producto no del querer político ni de persecución política, producto de las exigencias del Ministerio de Hacienda por no tener capacidad económica y por tener una planta de cargos sobresaturada, 349 cargos. Es que nosotros lo sacamos por sacar, es que nosotros sacamos porque no hay plata para pagar, no tenemos plata. Está evidenciado que eso es uno de los ítems que afecta directamente los gastos de funcionamiento. Son más los gastos que las entradas, y por eso hay que reducir los gastos, y por eso hay que reducir y suprimir cargos. El estudio arroja que Cartago puede funcionar con 120 personas y aún tenemos 249. Porque se vincularon personas inclusive del norte del valle, porque había una aspiración de ser jefe regional. Y para eso se necesitaba traer gente de Argelia, de La Victoria, de varias partes que ni siquiera venían a trabajar. Y que fue lo primero que nosotros empezamos a exigir que vinieran a trabajar, porque no venían sino a cobrar. Esa reforma administrativa nos vale o nos da 2.500 millones de pesos al año como de ahorro. Pero como se hizo en mayo, nos da cerca de 1.300 millones de pesos, que con la ayuda de Dios aspiramos hacia el futuro, se puedan convertir en dineros para hacer obras en nuestro municipio. $6.604 millones son, doctora de Marta, los que hemos pagado de déficit. Y aquí es muy importante que les diga a ustedes que aquí pagamos un hecho que hoy nos ha posibilitado tener una obra, porque más adelante van a comprobar que hemos venido trabajando, que el grupo económico ha venido trabajando de una manera incansable para generar nuevas rentas, rentas frescas. Aquí nosotros en esta cifra que hemos pagado en lo que ha corrido del año, hemos pagado para fiscales, hemos pagado todos los pasivos que no se tenían en cuenta, que no se tuvieron en cuenta, de cesantías que no estaban presupuestados. Y uno de ellos fue esos parafiscales, lo del ICBF. Y bien, pagamos ICBF. ¿Y qué le dijimos al ICBF? Bueno, ¿dónde está la reciprocidad al nosotros pagar y estar al día? Necesitamos que nos devuelvan, y nos han devuelto cerca de 2.000 millones de pesos, los cuales están invirtiendo en la construcción de un centro de desarrollo infantil en la Comuna 7, al lado de la iglesia Juan Pablo II. Es una obra que la estamos realizando nosotros, producto del pago de todos nosotros, de los parafiscales. Y es una obra que en diciembre vamos a inaugurar y que albergará 350 niños de madres y padres de escasos recursos y tendrán una formación integral. Esos 6.604, hay el pago
a los pensionados, el pago de las cesantías, el pago de las libranzas. Esos 6.604 millones están incluidos los pagos a proveedores que encontramos cuando llegamos a esta administración. Hemos hecho un acuerdo de pago de acreedores y hemos venido cumpliendo sistemáticamente con esos pagos, dando la prioridad, como lo ordena el Ministerio de Hacienda, primero pensiones, después sueldos y así sucesivamente. Y estamos ansiosos de cumplir y de pagar cumplidamente, porque esa es la razón de ser de nuestra administración. Continuemos. Les decía ahorita que el esfuerzo que ha hecho el Grupo Económico para recuperar tributos que no se hacían. Miren, déjenme decirle, honorables periodistas, que teníamos hace 10 años, tenemos aquí hace 10 años un almacén de la Chevrolet, y todo carro que compraban ahí era facturado por Pereira, y nadie le duele, y ellos vendan acá, y Pereira eche para adelante, como pasa con las personas que tienen carro. Lo matriculan en Pereira, pero viven aquí en Cartago haciendo los daños. Y recientemente yo le decía a la directora de la Cámara de Comercio, cuando ella me pedía hacer un ejercicio de controlar el espacio público, y le decía, doctora, usted tiene la razón, pero también concienticemos a las personas que tienen capacidad, que no matriculen los carros en ciudades diferentes a Cartago, porque aquí mismo en la Cámara de Comercio hay muchos empleados que tienen carro, y vaya, mire usted dónde lo tienen matriculado. Recientemente me dijeron mis colegas de la Argelia y de Alcalá que los carros que ellos están adquiriendo los estaban matriculando en Cartago, porque ellos reconocían que muchos de los problemas sociales que ellos viven vienen a dar a Cartago, y que ellos tenían y quieren tener correspondencia para con el municipio de Cartago, y eso lo tenemos que hacer todos y cada uno de las personas que habitamos en nuestro municipio. Pues bien, aquí nosotros hemos venido recuperando rentas que por años y años nadie ha cobrado. Invías debe pagar, ingeniero Benjamín, presidente, el impuesto de vía, derecho de vía. Nadie lo cobraba. Nadie lo cobraba, y ya Invías nos pagó recientemente, doctora Viviana, 120 millones. 134 millones de un cobro que hicimos. Igualmente, unas distribuidoras eléctricas. Hemos venido pues haciendo un ejercicio importante, y ese ejercicio nos brinda hoy que de esas rentas que hemos recuperado son 1.347 millones de pesos. Una cifra significativa si nos damos cuenta de la situación actual del municipio. Aquí tenemos 20 milloncitos de pesos, y es un logro. ¿Y es un logro producto de qué? De la organización. Cuando llegamos a esta administración, ni siquiera había conciliaciones. No se hacían conciliaciones bancarias. No se hacían, no se llevaban a cabo. Desde que llegamos, se están haciendo las conciliaciones bancarias. ¿Pero quién las hacía? La tesorería. Y entonces, ¿qué encontramos y qué escuché yo del clamor económico? Que no era viable que tesorería, que era la que generaba y hacía, ella misma hiciera las conciliaciones, que esas conciliaciones la debería hacer el departamento de contabilidad. Pues bien, escuchamos y trasladamos esas conciliaciones a contabilidad, y producto de ese constante cruce y de esas conciliaciones encontramos que los bancos estaban cobrando unas platas que no debían de cobrar, y le hicimos el reclamo, y fue así entonces como los bancos nos devolvieron 20 millones de pesos de cosas que estaban cobrando y no teníamos que pagar. Procesos de cobro por 6.622 millones. Esto se lo debo en gran parte, y quiero aprovechar la oportunidad, a los honorables concejales. Esto es producto del proyecto de acuerdo que reglamentó la ley que ordenaba que todos aquellos deudores que debieran del 2010 hacia atrás, muy bien el eco,
Producto de ello, se han recaudado 6.622 millones, o sea, muchas personas que debían del 2010 para atrás se han venido a acoger a esta ley, a este acuerdo del 80% de rebaja de los intereses para entonces que se le rebaje y nosotros poder recaudar esta importante suma de dinero. O sea, esta fue la oportunidad para agradecer al Honorable Consejo por su generosidad en este sentido. Modernización institucional. Este es un logro muy importante y quiero decirles que una de las mayores satisfacciones, mediante Dios, el 31 de diciembre del 2015 que me vaya, es poder dejar como herencia a las próximas administraciones no el software que se maneja hoy, ¿cómo es que se llama? El SINAP, el famoso SINAP, un software que, bendito sea mi Dios, hoy nosotros tenemos un convenio con la CBC y en este momento se está instaurando ese software que nos da un blindaje de más del 90% y no tiene las falencias y la posibilidad de acceder tan fácilmente como lo viene haciendo este software. Recientemente nosotros denunciamos el cartel del impuesto predial. Personas que se hacen a la entrada de la alcaldía y le preguntan a los ciudadanos que cuánto va a pagar, que qué va a pagar, y si el ciudadano dice va a pagar 1 millón de pesos, pues le rebajamos el 30% y usted me da la plata y yo le entrego el paisal. Y las personas que ganan 300.000 pesos le entregan la plata a un tercero y ese tercero va y falsifica el pasisaldo, los sellos y todo eso. ¿Y qué finalmente le pasa a su ciudadano? Que paga 2 veces, porque no aparece un solo peso allá. Y se lo hemos detectado con ese SINAP, con este nuevo software, sí que no van a poder. Concomitantemente a ello, estamos diseñando una factura con códigos de barras y será única factura, porque no necesitaremos estar imprimiendo cada 3 meses facturas, sino que con una ella determinará qué va a pagar, si un trimestre, si un semestre, si 9 meses o el año. Lo podrá hacer inclusive desde la casa por internet, porque nuestro eslogan bien lo dice, Cartago tiene que ser moderna. Y venimos trabajando en esa modernidad, y no solamente en el impuesto predial. Hemos ya contactado a una empresa de Cali para extenderlo al impuesto de industria y comercio, y estamos al portas de firmar para que ese software del predial se complemente hasta el impuesto de industria y comercio y podamos nosotros blindar los recursos propios, el recaudo, para garantizarle a la comunidad que esos dineros no serán utilizados por personas extrañas para su propio beneficio, sino que cumplan su verdadero espíritu, que es el de generar una mejor calidad de vida a todos los cartagüeños. Ese pues se constituirá sin lugar a dudas en una de las mayores herencias que esta administración le entregará a las próximas administraciones. Disminución del gasto es un logro importantísimo que nos permitió ser reconocidos por el Departamento de Planeación del Valle del Cauca como la primera ciudad de las 42 en ajuste fiscal, como ya lo dije anteriormente. Hemos reducido el gasto público, hemos reducido el gasto de combustible. Aquí personas tenían celulares y hacían llamadas a toda parte. Hoy de 8 millones y pico que pagamos mensuales, estamos pagando 500.000 pesos, porque hemos recogido todos los teléfonos celulares. Ni el alcalde, yo no tengo celular del municipio, es mi propio celular y lo pago yo. Hemos reducido en papelería y hemos reducido en viajes. Quiero decirle
Para los que les encanta, solo señalar, en el 2010, la alcaldía compró en tiquetes 130.779.794. En el 2011, 75.438.447. Nosotros, que nos tildan de viajeros, 70.800.000. Bendito sea mi Dios. ¿Y por qué? Porque voy a Bogotá, porque es que allá está la plata. Déjenme decirles que en mi condición de presidente de los 22 alcaldes del centro norte del valle, he aprovechado esta función de los alcaldes para beneficiar mi municipio. Y como ya no va un solo alcalde, sino que vamos 22 y yo voy en su representación, hemos permitido o nos han permitido adentrarnos a los ministerios. Recientemente estuvimos invitados por el doctor Aurelio Irragorri Ormaza, padre del secretario general, del hoy secretario general de Presidencia, en mi condición de presidente, para entregarnos 650 soluciones de unidades sanitarias para el norte del valle. Eso se constituye en una labor importante que solamente la estamos haciendo calladita y que hoy la digo para que ustedes tengan la connotación de lo que quiero verdaderamente significarles a ustedes. Nosotros debemos de estar yendo a Bogotá, porque así se diga que es un país descentralizado, todo está allá, todo. Si yo me quedo aquí en Cartago, nadie va a venir a traernos nada. Hay que ir, y la atención allá no es la mejor. Y uno que es pueblerino se siente allá huérfano, se siente mal. Y no voy a Bogotá porque me guste, sino porque lo necesito y es una necesidad para poder traer recursos al municipio. Y esos pasajes son producto de eso. A Cali siempre voy en nuestro carro. Y sin embargo hay una diferencia notoria. Así pues, para quienes dicen que me dedico a viajar, lo hago simplemente consciente que es una de las mejores formas de poder sacar a Cartago adelante, porque recuerden que yo no puedo invertir ni un solo peso de recursos propios a nada diferente que pagar las deudas. Y alguien preguntaba que cuánto es lo que nosotros vamos a pagar, que cuánto estamos pagando. Eso nosotros se los vamos a contestar. Yo quiero decirle que hoy nosotros estamos pagando intereses. A partir del 2015 pagaremos intereses y capital, porque fue una de las condiciones de la reestructuración y para poder hacer un poquito más viable la presente administración y no pasar los 4 años en déficit como lo hemos visto. Controles aplicados. Hoy los cheques se firman conjuntamente. Es una medida saludable y responsable para tener un control de lo que se gira y de lo que se da. Se trasladó a contabilidad el proceso de conciliación bancaria, como ya se los había dicho. Protocolo de manejo de portales bancarios. Esos traslados electrónicos ya no los hace una sola persona, los hacen 2. Y para poder hacer el traslado se necesita de la combinación de esas 2 claves que la tienen 2 funcionarios del municipio. Entonces uno hace una parte y el otro hace otra parte. Y una vez eso se logra, se avisa de que se está haciendo esa transacción electrónica. Eso es un control indispensable para poder saber de lo que se está haciendo y de qué forma se está afectando nuestro presupuesto. Protocolo de seguridad informática. Cuando llegamos acá, habían 5 o 6 personas que tenían claves para acceder al sistema, al SINAP. Hoy no la sabe sino una sola persona. Una sola persona conoce esa clave. Eso nos permite a nosotros tener un control y una responsabilidad sobre una persona. Hemos redefinido los roles y responsabilidad del grupo económico. Se ha hecho un trabajo y hemos empezado por tesorería,
donde sabemos cuántas carpetas hay, sabemos qué funcionario tiene cuántas carpetas y qué carpetas tiene, y las estamos sistematizando. Por decir algo, necesitamos la carpeta del éxito. Ah, esa la tiene la señorita fulana de tal. Ella nos debe responder por todo lo que pase por esa carpeta, la manipulación, todo lo que tenga que ver con esas carpetas, es ella la responsable. Eso nos permite pues entonces individualizar responsabilidades y hacer un seguimiento a cada una de ellas. A la fiscalización tributaria. A diciembre 31 de 2011 la base de datos de establecimientos de comercio era de 5.570, de los cuales renovaron 4.264, representando un 76%. El proceso de cobro, control de deudores morosos a través de... esto ha sido muy importante. Como tenemos tanta cultura de no pago, pero se ha facultado a los entes municipales, territoriales, que los deudores, nosotros podemos reportar los deudores morosos para que sean incluidos en las bases de datos de los morosos. Hemos notificado a las personas y muchas de ellas se están acercando porque le tienen miedo a ser reportados, porque eso le impide acceder a muchos trámites comerciales. Eso ha sido una buena estrategia, ha sido un logro del grupo económico. Esto es, a grandes rasgos, un somero informe de lo que ha generado el espacio del noticiero RCN. Agradezco inmensamente la oportunidad y declaro abiertas las sesiones del tercer periodo, instaladas las sesiones del tercer periodo de este año. Dios los bendiga, muchas gracias. Gracias a usted, señor alcalde.